Bienvenidos al programa Estelas, un espacio que te hará vibrar con las competiciones más impresionantes de la motonáutica española. De la mano de la Real Federación Española de Motonáutica, conocerás en primera persona esta apasionante disciplina deportiva. Pilotos, mecánica, seguridad, campeones. Sumérgete con nosotros en este Mar de Estelas. ¡Comenzamos! El calendario de la motonáutica nacional vuelve este fin de semana a uno de sus escenarios más habituales. Arcos de la Frontera recibe una nueva prueba del Campeonato de España de Andalucía de Motos de Agua en un entorno que lleva más de una década ligado a este deporte. Circuito y Rally Jet vuelven a compartir protagonismo en 3 jornadas donde la velocidad y la estrategia marcarán el ritmo sobre el agua. ¿Todo listo para correr? ¡Empezamos! El Campeonato de España y de Andalucía de Motos de Agua regresaba este fin de semana a uno de esos lugares donde la motonáutica ya no necesita presentación. Arcos lleva más de 10 años conviviendo con este deporte, y eso se nota. Se nota en la naturalidad con la que el campeonato ocupa el embalse. Las motos entrando al agua desde primera hora, los vecinos acercándose a la orilla y un paddock que durante 3 días transforma por completo el ritmo habitual de Arcos. Porque para la organización, Arcos no es solo una parada más dentro del calendario, es uno de esos escenarios donde la motonáutica lleva años construyendo algo más que carreras. Llevamos más de 10 años aquí. Recuerdo que cuando empezamos en la federación, contactamos con el Ayuntamiento de Arcos porque siempre ha sido un epicentro de la motonáutica, pero de hace los años 50, 60, 70. Y cuando entramos a la federación pensamos que tenemos que recobrar otra vez la historia que tiene Arcos con la motonáutica. Y empezamos a trabajar en motos de agua, pero no solamente motos de agua, estamos con barcos, categoría grande de barcos, T850, GT15, todo, porque es un sitio perfecto. Nota en los equipos llegando al embalse como quien vuelve a casa. Porque un campeonato así no empieza cuando se baja la bandera, empieza mucho antes. En los remolques entrando al amanecer, en los equipos descargando motos bajo el calor de Cádiz, en los mecánicos revisando cada detalle antes incluso de que llegue la reunión de pilotos. Y también en esas primeras conversaciones junto al agua donde todos intentan entender lo mismo. ¿Cómo se va a comportar hoy el embalse? Porque después de una prueba marcada por el viento y el agua rota en Burriana, Arcos recibía el campeonato con un escenario totalmente distinto. Sin olas, sin apenas movimiento sobre el agua y con el calor apretando desde primera hora de la mañana. Una combinación que convertía el embalse gaditano en un circuito de pura velocidad. Lo divertido que aquí el pantano, la mecánica se nota bastante porque si no, pues bueno, si te faltan unos pocos de nudos, pues al final la diferencia es mucho. No hay un malamar donde puedas trabajar piloto, moto, aquí no, aquí es casi más tema de potencia y que la moto pues que esté fina. Pero bueno, vamos a tirar un poco de todo, intentar sacar el máximo posible y a ver si rascamos algunos puntos buenos. Bajo la organización de la Real Federación Española de Motonáutica, la Federación Andaluza de Motonáutica y con el apoyo del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, la jornada del sábado arrancaba con reunión de pilotos y una idea bastante clara dentro del campeonato. Aquí, salir adelante iba a marcar diferencias. Hoy lo más importante es una salida, porque si sales mal, al final todas las motos van a correr más o menos lo mismo. Pero, y claro, estando plano, sin olas y sin nada, pues al final es más lo que corra la moto, porque vamos a ir todos a tope prácticamente, que otra cosa. Porque cuando el agua está totalmente quieta, adelantar deja de ser tan sencillo. A las 10:30 de la mañana comenzaban las pole position para definir el orden de salida en unas mangas donde mantener el ritmo iba a ser casi tan importante como la velocidad. Bueno, pues la clave por un lado, está claro que hay que ir rápido porque es un pantano, el mar lo único que se mueve es lo que mueven las motos y al final pues un poco de resistencia para poder aguantar el ritmo durante toda la carrera, que es lo importante. Y poco después del mediodía llegaba el momento de entrar al agua.
El ruido de los motores empezó a rebotar entre las montañas que rodean Arcos. Las motos cruzaban el circuito levantando apenas una fina línea de agua. Y desde la orilla resultaba casi imposible apartar la mirada de un recorrido donde todo ocurría muy rápido. Mangas cortas, intensas y muy poco margen para equivocarse, porque en Arcos una mala salida podía perseguirte durante toda la carrera. Bueno, había sacado la pole, pero en la salida ha sido un poco que hemos cortado y al final he quedado segunda, pero bien, bien. Y desde fuera todo parecía incluso más rápido. Las motos cruzando el circuito prácticamente pegadas, las boyas pasando a centímetros y los drones siguiendo cada maniobra desde el aire sobre un embalse donde cualquier detalle terminaba amplificándose. Porque desde arriba, Arcos parecía casi otro circuito. Las motos dibujando líneas perfectas sobre el embalse, los cambios de posición viéndose a metros de distancia y un agua tan plana que convertía cada carrera en una persecución constante. Las primeras vueltas empezaban a confirmar algo que ya se intuía desde primera hora de la mañana. Quien conseguía encontrar agua limpia tenía gran parte del trabajo hecho. Porque cuando el agua no se mueve, cualquier pequeño hueco cuesta muchísimo más de recuperar. La verdad que muy bien, en la primera sí que es verdad que la primera vuelta me he caído, pero bueno, he conseguido remontar hasta la tercera posición, así que muy bien. Y ahí la carrera empezó a exigir algo más que velocidad, concentración. Porque aquí cuando el agua permanece sin apenas movimiento, las diferencias se hacen mínimas y los errores mucho más visibles. Pues espero salir algo mejor y a ver si soy capaz de aguantar el tipo y conseguir una mejor posición. Y poco a poco el circuito empezó a separar a quienes podían sostener ese ritmo de quienes empezaban a sufrirlo. En GP4 Alejandro Prats volvía a demostrar por qué está siendo uno de los nombres propios del campeonato. 3 mangas, 3 victorias y un dominio construido desde las salidas. La verdad que muy bien, al ser un pantano no hay muchas olas y la salida es muy importante. He hecho en GP4 muy buenas salidas, en las 3 he salido primero y he sabido mantener con distancia la primera posición. En Jet Ski GP4, Kevin Moreno lograba liderar la carrera de principio a fin en Arcos, sabiendo además que estas serán sus últimas carreras antes de retirarse de la competición. Y quizá por eso, cada vuelta parecía tener un significado especial más allá del resultado. Hoy ha sido el ritmo que teníamos nosotros era un poquito superior a los contrincantes y saliéramos mal o saliéramos bien, siempre acabamos en cabeza. Muy contento y es mi retiro, o sea que muy feliz de poder ganar antes de retirarme. Pero en la motonáutica, retirarse rara vez significa alejarse del todo. Muchos pilotos terminan convirtiéndose después en mecánicos, entrenadores o simplemente en una de esas caras habituales que siguen apareciendo carrera tras carrera dentro del paddock. Y por eso despedidas como la de Kevin no suelen sentirse como un adiós definitivo, más bien como el final de otra etapa dentro del campeonato. Mientras tanto, Miguel de Oliveira conseguía llevarse la victoria en GP2, en una de las categorías con más igualdad del fin de semana, e Ismael Rojas hacía lo propio en GP0 después de varias mangas donde ser constante volvió a ser decisivo. Y entre los más jóvenes, Diego Aguilera volvía a confirmar que el relevo generacional ya no es una promesa, sino una realidad dentro del campeonato. Algo parecido ocurría en GP0 Féminas, donde Eva Vega conseguía la victoria en una categoría que no deja de crecer en nivel y participación carrera tras carrera. Ayer estábamos en el briefing y la verdad que nos sentimos una mezcla de emocionados y contentos, porque las categorías, cuando las nombras, vemos el número total de pilotos. Pues las chicas
y los niños eran la categoría más numerosa ayer en la categoría de circuito. Y eso algo quiere decir, que vienen fuerte el relevo generacional. Entonces pienso que la gente está apostando el deporte de la motonáutica, es un deporte muy bonito. Porque más allá de los resultados, el sábado volvió a dejar una imagen bastante reconocible dentro del calendario deportivo de Arcos. Un campeonato que desde hace años forma ya parte de la identidad deportiva de la localidad. Bueno, para el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera es muy importante apostar por este tipo de eventos, en este caso el Campeonato de España y de Andalucía de moto de agua, porque al final lo que hace es poner Arcos de la Frontera en el mapa, ¿no? El mapa del mundo del agua, de las motos de agua, y a través de los pilotos, de sus redes sociales, pues hace esa promoción tan importante para Arcos de la Frontera para al final atraer el mayor número de visitantes, de turistas en Arcos de la Frontera. Y es que la motonáutica española sigue creciendo, pero también cambiando de generación. Y eso se notaba tanto dentro como fuera del agua. Después de tantos años compartiendo carretera, carreras y campeonatos, aquí muchos ya forman casi una segunda familia. Aquí hay pilotos que crecieron viendo correr a otros que hoy siguen compartiendo parrilla con ellos. Niños que hace unos años venían como acompañantes y que ahora ya pelean por subir al podio. Y padres que han cambiado la orilla por el paddock para seguir viviendo las carreras desde otro sitio. Está muy guay porque no es una playa y no hay tanta ola y es mucho más fácil correr. Las clasificaciones empezaban ya a ajustarse y también a dejar claro que cada punto iba a ser importante de cara al tramo final del campeonato. Porque Arcos no era una prueba más dentro del calendario, era una cita clave antes de llegar a Mazarrón. De momento tengo la perspectiva muy alta, estoy muy contento con todo, la verdad. Y nada, a Mazarrón voy con todo, a arrasar y pasármelo bien, sobre todo, como siempre digo, pasármelo bien, disfrutar y disfrutar también de la experiencia. Al fin y al cabo esto es lo que más me divierte y por eso estoy aquí. Cuando el circuito empezaba poco a poco a bajar revoluciones, el sábado todavía guardaba una última parte de competición sobre el embalse de Arcos. A partir de las 5 de la tarde llegaba el turno de la Yamaha VX Promoción. Una categoría donde todas las motos compiten de serie y donde las diferencias vuelven a depender mucho más de las manos del piloto que de la propia mecánica. Para mí lo que marca la diferencia es la salida, es clave, tratar de salir primero y coger el agua limpia y luego agacharte a tope hacia abajo, meter la cabeza debajo del manillar y bueno, ir cortando todo el viento posible que sea, porque las motos, como veis, van todas igual. 2 mangas largas después de toda una jornada de circuito, mucho desgaste acumulado y pilotos obligados a volver a cambiar completamente el chip antes de entrar otra vez al agua. Ramón Yagüe terminaba llevándose la victoria en Arcos, antes de una entrega de premios que cerraba la jornada del sábado con los vencedores del circuito, la Yamaha VX Promoción y también el Campeonato de Andalucía. Y aún así, para algunos el fin de semana todavía no había terminado, porque mientras algunos equipos empezaban ya a recoger, otros seguían preparando motos, revisando mecánicas y pensando en la jornada del domingo. Ahora tocaba cambiar completamente la manera de competir. Menos explosividad, más resistencia y muchas más vueltas por delante. El Rally Jet ya esperaba sobre el embalse de Arcos. El campeonato ya ha empezado a dejar su huella en Arcos. El circuito ha vuelto a llenar el embalse de velocidad y acción en carreras donde los pilotos han tenido que medir cada maniobra al milímetro. Pero el campeonato tiene todavía mucho que contar. Ahora el Rally Jet pone a prueba la resistencia de pilotos y máquinas en la parte más larga y exigente del fin de semana. Pero el domingo tenía otra manera de desgastar a los pilotos.
más silenciosa, más constante y también mucho más física. A primera hora de la mañana, pilotos y organización volvían a reunirse para preparar una jornada donde el cansancio iba a tener mucho más peso dentro de la carrera. Porque en el Rallyjet ya no bastaba con encontrar una vuelta rápida. Aquí el verdadero reto era seguir manteniendo la misma exigencia cuando el cuerpo empezaba a pedir justo lo contrario. Y poco después de las 10:30, las motos volvían a entrar al agua para las vueltas de reconocimiento. El embalse seguía pareciendo tranquilo desde fuera, pero dentro del circuito las mangas empezaban a hacerse largas muy rápido. 20 minutos, 25 en algunas categorías y prácticamente sin tiempo para descansar sobre la moto. Muy exigente porque es mucha tensión todo el rato, piensa que desde la salida damos gas a fondo y no dejamos, bueno, por lo menos yo no dejo el gas hasta que veo la bandera a cuadros y claro, en curvas tan rápidas físicamente es duro. Tienes que aguantarte muy bien en la moto, los hombros, las piernas y es exigente, sí. El Rallyjet cambiaba incluso la manera de mirar las carreras. Aquí ya no todo ocurría en una curva o en una salida. Las posiciones iban construyéndose poco a poco, vuelta a vuelta, casi por desgaste, y desde el aire el embalse empezaba a parecer más grande que nunca. Aquí ya no se trataba solo de atacar, también había que saber esperar. Medir cuándo arriesgar, gestionar fuerzas y evitar errores que después de tantos minutos sobre el agua podían aparecer en cualquier momento. Hoy realmente la trayectoria, ¿no? Trazar bien las curvas, intentar mantener el momentum del motor, que no reduzca mucho la velocidad y seguir el ritmo, Y poco a poco el domingo empezó también a dejar sus propios protagonistas sobre el embalse de Arcos. Jonathan Martín conseguía imponerse en GP3 EP2 atmosférico, mientras que Rubén Reina volvía a confirmar el gran momento que atraviesa, llevándose la victoria en GP2 promoción. En GP4, Jesús Cabello terminaba firmando una de las actuaciones más sólidas de toda la jornada en una categoría donde el desgaste físico empezó a notarse vuelta tras vuelta. Pues la verdad que me he visto muy bien, hemos conseguido salir bien y mantener la primera posición y muy contento gracias a mi padre, sobre todo que es mi mecánico y esta última semana ha estado puliendo detalles para que todo salga bien. Y en GP1, Rubén Jiménez conseguía subirse a lo más alto del podio después de una jornada muy consistente, mientras que Miguel Antonio de Oliveira terminaba imponiéndose en GP2 tras varias mangas marcadas por la igualdad y la resistencia sobre el agua. He ganado 2 primeros, ha estado complicado, tenía el Dani detrás, toda la carrera pegado a mí y me he quedado sin gasolina, no me marcaba nada la moto y suerte que han sacado bandera blanca, última vuelta y he podido llegar. Y poco a poco, Arcos empezaba también a despedirse de otro fin de semana de competición sobre el agua. El paddock iba bajando revoluciones, las motos regresaban a los remolques y el embalse recuperaba una calma que durante 2 días prácticamente no había existido. La entrega de premios cerraba la jornada del Rallyjet y también el Campeonato de Andalucía después de las pruebas disputadas entre San Roque y Arcos de la Frontera. Los últimos trofeos, las últimas fotos y pilotos que ya empiezan a mirar de reojo hacia la última prueba del año. Y es que después de Arcos, la próxima vez que las motos vuelvan al agua ya será para decidirlo todo. Arcos baja el ritmo tras un fin de semana donde la motonáutica ha vuelto a ocupar el embalse gaditano. Circuito y Rallyjet dejan 2 formas muy diferentes de competir y un mismo nivel de exigencia. Y aunque los ganadores de la temporada no los conoceremos hasta la última jornada en Mazarrón, en Estelas seguimos muy cerca del agua. Hoy dejamos a un lado los resultados para centrarnos y entender un poco en qué consisten las 2 modalidades de la competición, circuito y Rallyjet. Y para ello tenemos a un veterano de la competición, Daniel Stiers. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal?
En primer lugar, me gustaría preguntarte un poco qué diferencia principal hay entre circuito y rallyjet. El circuito consta de muchas boyas, es mucho más ratonero, mucho más técnico. Cambiamos también la configuración de la moto. Por ejemplo, aquí puedes ver que tenemos los sponsors y cambia la posición según rallyjet o circuito. Y bueno, es mucho más técnico que el rallyjet. El rallyjet son más velocidad punta y es un circuito mucho más amplio, con menos boyas. Por lo tanto, hay gustos para todos, ¿no? A mí me gustan ambas. ¿Y la forma de competir del piloto cambia mucho de una u otra? Pues sí que cambia, como te digo, es muchísimo más técnico, tienes que cambiar la configuración de la moto, se suele cambiar también la turbina para que tenga más salida de boya a boya. Cuando corremos en rallyjet, pues intentamos buscar más velocidad punta, que en el circuito no se llega a conseguir esa velocidad punta porque son, como te digo, muchísimas boyas y slalom, que hace falta que tengan muchísima más salida que velocidad punta. ¿Y qué tipo de errores son los más comunes, por una parte del circuito y por la otra en rallyjet? Pues es muy importante hacer una buena clasificación en la categoría de circuito, porque según tengas el mejor resultado, pues te van a poner en parrilla más cerca, digamos, de la primera boya. En cuanto más cerca está la primera boya, tienes mejor ángulo de llegada y prácticamente la mitad de la carrera es la salida. Sales mal, es muy difícil recuperar después posiciones, sin embargo en rallyjet, cuando hay doblados y tal, pues hay más posibilidades en el que puedes adelantar, también hay más metros en el que puedes meter la moto. En el circuito al final hay muy poquitos metros, hay momentos de mucha tensión y bueno, como te digo, es mucho más técnico el circuito y lo más importante es una buena salida y una buena clasificación. Y ya por último, ¿crees que cualquier piloto puede adaptarse a ambas modalidades? Pues sí que se pueden adaptar a ambas modalidades. Quien sabe correr en el circuito no va a tener ningún problema con el rallyjet. Si hay alguien que tiene alguna duda, yo recomendaría que empezara en rallyjet, que es bastante más amplio, puede adelantar por derecha, por izquierda. Al final en el circuito hay situaciones con mucha tensión en el que hay varias motos, una sola boya, es muy fácil saltarte una boya, luego hay que recuperarla. Entonces, si hay alguien que quiere empezar en este mundillo, yo recomendaría que empezara en rallyjet y una vez que ya tenga la técnica y el conocimiento, pues que ya se metiera en el circuito. Pues muchas gracias, Dani, creo que has resuelto muchas dudas. Y nada, te deseo suerte para la última prueba del campeonato, la de Mazarrón en octubre, y aquí nos despedimos, así que hasta pronto. Muchas gracias, hasta la próxima.